Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Hablemos hoy de los stelliums, que son desde el punto de vista tradicional. Y estoy haciendo este pequeño video para aclarar todas las dudas que hay allá afuera en relación a este fenómeno, que como vamos a ver, es una palabra que en mi opinión es completamente innecesaria. Y les voy a explicar por qué. Si usted es un estudiante de la astrología y lleva tiempo significativo estudiando la ciencia y el arte de los astros, es muy posible de que usted haya escuchado el término stellium en algún momento. Y lamentablemente este término de stellium se utiliza demasiado dentro de ciertos círculos de la prosaica contraastrología moderna y se utiliza muchas veces para crear sensación, para crear miedo, para crear negocio, pero en esencia todas esas creaciones parten de un error, parten de una falsedad, como suele ocurrir con muchas cosas dentro de estos círculos que son netamente nihilistas, iconoclastas, subversivos y antiastrológicos. Utilizan cosas y les llaman astrología para empujar otras cosas que no es astrología. ¿Okay? La palabra stellium es un concepto muy interesante. Les confieso que yo sí la uso cuando me encuentro con fenómenos que son, en mi opinión, stelliums. Y eso vamos a aclararlo poco a poco a lo largo de este video. Pero en esencia, la palabra stellium, el concepto de stellium, no es necesariamente un concepto tradicional. La palabra stellium se refiere a un fenómeno que siempre existió, pero que nunca se vio la necesidad de crear una palabra específica para referirse a ese fenómeno. Como consecuencia, nosotros tenemos que entender por lo menos la etimología de la palabra para comenzar a entender su verdadera historia. Usted va a escuchar muchas opiniones allá afuera en relación a qué es un stellium y qué no es un stellium. Y este video lo vamos a comenzar aludiendo al hecho que la palabra stellium es innecesaria, no es parte del canon tradicionalista y lo que hace es crear confusión. Y uno se preguntaría, bueno, Fernando, ¿y por qué existe? Existe porque hay mucha basura allá afuera que pasa por astrología. Y dentro de estos círculos de la prosaica contra astrología moderna, la basura es la norma. Y muchas veces es basura inventada, como por ejemplo que Urano es el regente de Acuario y Neptuno el de Piscis, ¿verdad? Que eso es propaganda, eso se lo inventó aparentemente un astrólogo loquito británico en el siglo XIX llamado Rafael. Eso es basura, ¿verdad? Y también tienes otros fenómenos donde se crean palabras, se crean conceptos para coger cosas del canon tradicionalista y reempacarlos y revenderlos de una manera novedosa, que es algo que lamentablemente sucede mucho dentro de la astrología y dentro de la astrología tradicional, lamentablemente, porque pues es parte del negocio. Ejemplos de ello, obviamente, es Mercurio retrógrado, que es un fenómeno astrológico tradicional que se reempaca dentro de la contraastrología moderna para vender tonterías y como consecuencia crear negocio. Lo mismo podríamos decir de los horóscopos de periódico de signo solar, que es una aberración total, una manifestación que no tiene ni 100 años o que va a cumplir ahora 100 años en la próxima década. Y también tenemos el fenómeno de los stelliums, que para aquellos que no sepan o aquellos que están tratando de buscar una contestación a esta pregunta, un stellium es básicamente una conjunción de varios planetas. Y probablemente hasta ahí llega la definición que más va a abarcar diferentes opiniones al respecto, que debaten en relación a cuál es la definición de stellium. No deberíamos debatir en relación a qué significa un stellium. Lo que deberíamos darnos cuenta es que el mismo concepto, nuevamente, es algo reempacado de algo que en el canon tradicionalista nunca hubo la necesidad de identificarlo como tal. Y a la misma vez, muchas personas debaten en relación a algo que es inventado y algo que es innecesario. Y así hay un montón de otras cosas
en la astrología, como yo he mencionado anteriormente. En la astrología hay cosas primarias, cosas básicas y cosas secundarias. Las dos son importantes, pero las básicas, las primarias, son las principales, porque esas cosas son las que nos va a anclar y nos va a darnos la claridad de saber el logos de los astros, la verdad de los astros, y la verdad absoluta existe. Una cosa es tener una mente abierta en términos de voy a intentar este tipo de comida, voy a darme este viaje, voy a intentar esta experiencia. Eso es tener una mente abierta, ¿verdad? Pero la idea de aludir a que todo es relativo, a que todo es subjetivo, eso no es tener una mente abierta. Eso es no tener mente, porque la verdad absoluta existe y eso es el logos, eso es Dios, y de ahí parte, por lo menos etimológicamente, parte de la palabra astrología. ¿Ok? Y cuando uno estudia los preceptos básicos de la astrología, las cosas principales, uno va a tener las herramientas necesarias para no caer en estas trampas como lo que es el stellium y estar hablando estupideces de algo que nunca se refirió en la historia, o por lo menos dentro de la historia eh, o dentro del seno de la historia de la astrología tradicional como tal. Porque hay que recalcar que aunque la palabra stellium no sea parte del canon astrológico tradicionalista, el fenómeno de stellium hasta cierto punto, o por lo menos los inicios de esa nomenclatura, tiene lugar al final de la cronología de la tradición dentro del contexto hispano, europeo, cristiano, católico al cual nosotros pertenecemos, por lo menos los hispanoparlantes que están viendo este video, y también los lusoparlantes, y también podríamos aludir a italianos, también podríamos aludir a franceses y otros europeos que retengan esa tradición cristiana católica, que es nuestra herencia y nuestra tradición. Punto y se acabó. Como consecuencia, tenemos que entender que aunque este concepto tenga su nacimiento en esa época tardía o temprana, tardía de la tradición, tardía del mundo antiguo o temprana del mundo moderno, digamos protomoderna, en esencia el concepto en sí pues ha cobrado vida y ha cobrado mucha fama y mucha popularidad luego de su inicial concepción o protoconcepción, específicamente a partir del contrarrenacimiento astrológico del siglo XIX. Y hoy en día esa palabra está por ahí y la gente habla respecto a los stelliums, debate en relación a qué es un stellium y qué no es un stellium, pero al final de cuentas están básicamente dando círculos, están básicamente en un círculo de masturbación colectiva, porque en esencia el que sabe las bases de la astrología entiende que el stellium es un concepto, es una nomenclatura innecesaria que lo que va a hacer es confundir a los estudiantes, confundir a los neófitos, confundir a las personas que realmente quieren aprender y entender astrología de verdad, que como ustedes sabrán, como ustedes que siguen este canal, es la astrología tradicional. Punto y se acabó. ¿Okay? Ahora bien, hablemos de la palabra stellium en términos de su etimología. ¿De dónde sale esta palabra? La palabra stellium sale de la palabra latín para satélite. Y ya ahí tenemos una pista de que esto tiene connotaciones subversivas, connotaciones iconoclastas dentro de lo que es esa juxtaposición de la cosmovisión tradicional geocentrista y la cosmovisión moderna de lo que es el heliocentrismo o lo que se va a convertir en el heliocentrismo. Tenemos que tener en mente que un satélite desde el punto de vista astronómico moderno es básicamente un cuerpo celeste, es un cuerpo celeste digamos secundario que le da la vuelta a un cuerpo celeste primario. Por ejemplo, la Luna le da la vuelta a la Tierra. Por eso es un satélite de la Tierra. Otro ejemplo, aunque no sea un cuerpo celeste, son los satélites. Los satélites de telecomunicaciones salen de este concepto, que son esas máquinas, ¿verdad? Esas máquinas computarizadas que le da la vuelta a la Tierra desde la atmósfera superior. Lo mismo podríamos hablar de los satélites de los gaseosos gigantes o de los cronocratores, Júpiter y Saturno y sus diferentes lunas, ¿verdad? Y esta idea de satélite comienza a darse con la revolución copernicana, con personas como Galileo, pero aún más importante, con el desarrollo de tecnologías ópticas que desarrollaron telescopios para ver los astros más de cerca. Y en ese proceso se descubrió de que hay lunas alrededor de Júpiter, alrededor de Saturno, que le dan la vuelta a esos planetas. Y de ahí sale la palabra satélite.
que nuevamente va a ser las bases para lo que van a ser ideas posteriores dentro del desarrollo de la modernidad. Claro está, Galileo, si no me equivoco, es del siglo XVI, me puedo equivocar. Y ya ahí, pues técnicamente ya estamos en la modernidad. Recordemos, no hay una fecha exacta para el comienzo de la modernidad, no obstante, muchos historiadores aluden a la década de los 1450, cuando cae Constantinopla. Y eso básicamente, digamos, que es el final de lo que es el mundo tradicional dentro de nuestro contexto occidental, europeo, cristiano, católico, apostólico y romano, y lo que es el comienzo del mundo moderno o del proto mundo moderno, que realmente pues finales del siglo XV pues es como un proto mundo moderno. Realmente la modernidad comienza en el siglo XVI, específicamente con la Reforma Protestante, que hoy se conoce erróneamente como la Reforma, ¿verdad? Protestante, que básicamente es el génesis que va a dar a luz a toda la cuestión moderna en términos políticos, sociales y hasta religiosos, ¿verdad? Hay debate, también hay gente que dice que pues, el Renacimiento, en cierta medida también forma, digamos, la antesala a lo que es la modernidad, y eso es cierto. Pero digamos que esos tres fenómenos, lo que es el Renacimiento, lo que es la caída de Constantinopla y lo que es la Reforma Protestante, pues crea las bases a ese cambio, ¿verdad? Porque no pasa todo en un día, tú sabes, hay diferentes opiniones y hasta cierto punto, pues ahí tenemos un periodo de alrededor de, tú sabes, de 200 y pico de años, donde pues hay evidentemente un cambio trascendental, ¿verdad? De la tradición a la modernidad dentro del contexto europeo. Y en ese momento es que suceden estas revoluciones cientificistas, lo que es la revolución copernicana, la revolución heliocentrista y las observaciones y el fenómeno de Galileo y su telescopio, ¿verdad? Y ahí se empieza a hablar de lo que son los satélites, ¿verdad? Pero eso es una concepción, por lo menos dentro de su uso, que se le da de ahí en adelante, eh, digamos, antitético a la cosmovisión tradicionalista, la cual era la misma en todas las religiones, era la misma en el mundo islámico y era la misma en el mundo védico. Y la tradición astrológica parte del geocentrismo y la cosmovisión parte de que nosotros vivimos en la esfera sublunar de los cuatro elementos, donde todo nace, crece y muere, ¿verdad? Donde todo es perecedero y subsiguientemente la Tierra es el centro de todo y está como una cebolla, ¿verdad? Cubierta de diferentes esferas y ahí están las esferas planetarias. La Luna, que es la primera o la última, dependiendo del orden caldeo que uno utilice, la primera de descendiente ascendente y la última de ascendente a descendiente, o de pesado a liviano dentro del orden caldeo. Y por eso es que nosotros vivimos en la esfera sublunar de los cuatro elementos, porque estamos debajo de la Luna. Por eso la Luna es tan importante, que lo he explicado en otros videos. Luego tenemos a Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno y la esfera de la estrella fija. Y luego, superior a ello, tenemos planos metafísicos donde pues están cosas que nosotros no podemos captar con nuestros cinco sentidos y ni nuestra mente claramente, ¿verdad? Déjame refrescar eso, no lo podemos comprender a través de los cinco sentidos. Sí podemos conjeturar a través de nuestra mente, que son planos metafísicos donde se supone que esté pues Dios, el cielo, moksha y ese tipo de cosas. Como consecuencia, ya podemos ver que esta nomenclatura, en términos etimológicos, sale de un proceso subversivo, de un proceso que va a dar a luz a la modernidad. Como consecuencia, la misma nomenclatura alude a que la palabra stellium es algo que nace de esta concepción heliocentrista moderna de los astros. Como consecuencia, ya de saque podemos ver de que no pertenece al canon tradicionalista. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué significa stellium? Como les mencioné, stellium significa una conjunción de varios planetas y hasta ahí es lo que es, ¿verdad? Recordemos, la conjunción es técnicamente, aunque van a haber debates, pero es uno de los 5 aspectos clásicos ptolomaicos, que son los únicos que existen, ¿verdad? Y uno de ellos es la conjunción. ¿Y cuál es la definición de una conjunción? Es cuando dos o más planetas están en un signo. Y un signo es una de las 12 áreas simétricas imaginarias de influencia astrológica que componen el cinturón del zodiaco. ¿Ok?
Y esto es muy importante tenerlo en mente. Usted tiene que tener muy claro esta definición de la conjunción, de cómo los aspectos salen del tema mundi, por qué los aspectos positivos son positivos, ¿verdad? El trino y exequisil, y por qué los aspectos negativos, la cuadratura y la oposición o diámetro son malos. Usted tiene que entender esto. Lo puede buscar en mis videos, en el video del tema mundi, y los puede ver. Y tenemos la conjunción, que es algo mixto, ¿ok? Cosas que tenemos que tener en mente. Las conjunciones son en un mismo signo. Esa es una de las razones por la cual yo siempre sugiero el sistema de casas, de casas iguales, ¿verdad? El sistema de casas iguales donde tú tienes un signo en una casa entera. El sistema de casas predilecto, tradicional, es ese. ¿Ok? Y eso va a evitar la confusión que surge cuando hay dos signos en una casa, ¿verdad? Porque si una conjunción es la unión de dos o más planetas en un signo, si utilizamos otros sistemas de casas donde se mezclan los signos, pues van a haber confusión. Va a haber confusión porque si tenemos a Júpiter en 29 grados de Cáncer, que técnicamente no es una posición muy mala, y tenemos a Mercurio, por ejemplo, en 2 grados de Leo, y los dos están en una misma casa, pues ahí va a haber un cortocircuito, ahí va a haber una confusión. Sí, es una conjunción, pero con ese sistema de casas, pues va a haber mucha, pues, confusión. Por eso es que yo recomiendo el sistema de casas de signo completo. Ahora bien, hay otros sistemas de casas que se utilizan en la tradición, pero aquí estamos partiendo de lo más básico. Estamos partiendo de lo más sencillo para poder aclarar las dudas. Los sistemas de casas son un tema complicado, es un tema en el cual yo evito meterme porque sí hay debates y hay debates dentro del canon tradicionalista, y el sistema de casas de cuadrantes pues tiene su función, y el sistema de casas fijas pues tiene su función también, y yo siempre recomiendo el sistema de casas fijas para evitar esta confusión que probablemente muchos de ustedes han tenido y que han comentado en mis videos. Como consecuencia, una conjunción es cuando hay dos o más planetas en un mismo signo. Si usted está utilizando el sistema de casas de signo completo y usted tiene a Júpiter al final de Cáncer, en 29 grados de Cáncer, como mencioné, y Mercurio en 2 o 3 grados de Leo con el sistema de casas de signo completo, usted no tiene una conjunción. Porque para tener una conjunción tienen que estar en el mismo signo, partiendo nuevamente de la premisa que usted está utilizando el sistema de casas de signo completo. Anteriormente dije el sistema de casas iguales, me confundí. Es el sistema de casas de signo completo. Son dos cosas diferentes. Tengan eso en mente. El sistema de casas de signo completo. ¿Ok? Y una conjunción básicamente es cuando hay dos planetas que se juntan y se mezclan sus energías. ¿Ok? Y un stellium es cuando hay muchos planetas juntos. ¿Ok? Como mencioné anteriormente, hasta ahí llega la definición. Pero antes que hablemos de eso, tenemos que recalcar la idea de que idóneamente las mejores cartas, o mejor dicho, desde el punto de vista astrológico, idóneamente las mejores cartas, uno lo que quiere es que cada planeta esté solo en un signo y en una casa. Eso es lo primero. Lo segundo es que obviamente tengan buena dignidad esencial, y lo tercero es que tengan buena dignidad accidental. ¿Qué quiere decir eso? Las cartas idóneas, o digamos, idealmente lo que uno quiere es que el planeta esté solito en una casa, en un signo, porque eso va a evitar problemas, como vamos a ver más adelante. En adición a eso, uno quiere que ese planeta pues esté en una buena dignidad, que esté exaltado, que esté en domicilio, que esté en su término, ¿verdad? Y a la misma vez uno quiere una buena dignidad accidental, que esté en el ascendente, que esté en la casa 10, en su lugar de gozo y así por el estilo. Pero ¿qué sucede? Esos tres factores nunca van a combinar en todos los planetas. Y si combinan, pues vamos a tener un evento muy significativo desde el punto de vista de astrología mundana. Pero el punto es que eso nunca va a estar perfecto, ¿verdad? Y eso me imagino que lo han escuchado en videos de horarias, ¿verdad? Perdón, de elecciones, ¿verdad? Que no hay tal cosa como una elección perfecta. De dicho modo, no hay tal cosa como una carta perfecta, ni hay tal cosa como un astrólogo perfecto. Pero en términos teóricos, idóneos, uno quiere eso porque eso va a evitar problemas. Porque, ¿qué sucede cuando hay una conjunción? Dos planetas están en el mismo sitio. Como yo se lo explico a los clientes, una conjunción con dos planetas, estamos empezando sencillo,
Es básicamente como si hubiesen dos personas en una misma cocina cocinando diferentes cosas con los mismos ingredientes. ¿Qué va a pasar con esa metáfora? ¿Qué va a pasar? Van a haber problemas. Sí, existe la posibilidad de que los planetas se lleven bien, claro que sí. Citemos ejemplos, la conjunción de la Luna y Júpiter, muy buena. Gaia Kesari, como se conoce en la astrología védica, abundancia. Otras conjunciones buenas, pues Mercurio y Venus en teoría es buena, puede traer problemas, pero es buena. También podemos aludir a Venus y la Luna, eh, también es buena, puede traer problemas, pero es muy buena. Así que ahí tenemos la situación donde pues hay dos personas en una cocina cocinando diferentes cosas, utilizando los mismos ingredientes, pero se llevan bien, tienen comunicación, ¿verdad? Ahora bien, ese es el primer factor, falta la dignidad esencial y la dignidad accidental. Disculpe, dignidad esencial. Ese planeta está a gusto en esa cocina, ¿verdad? Puede haber una conjunción buena, pero están a gusto ahí, ¿verdad? Porque si un planeta tiene una muy buena dignidad en un signo, pues le va a ir mucho mejor en esa cocina que un planeta que no tiene buena dignidad, aunque se lleven bien. Y de la misma manera, se me olvidó mencionar, estaba citando las conjunciones buenas, pero también hay conjunciones malas. Marte y Saturno es una conjunción bien difícil. Van a haber dos personas en una cocina y van a pelear bien fuerte por los ingredientes para cocinar lo que ellos quieran. De dicho modo, otra conjunción bien difícil es Saturno con la Luna. También eso crea dificultades. Otra conjunción difícil, por otras razones, es Marte y Venus, que no es tan mala, pero crea mucha pasión y crea mucha dificultad en términos de cómo uno se relaciona al placer, a las relaciones amorosas y al sexo. ¿Okay? Y tenemos ahí en el primer ejemplo de que aunque hayan dos planetas en un sitio, pues su mezcla puede ser buena, puede ser mala. Después está la dignidad. Puede que a un planeta le guste estar en ese signo y puede que a otro planeta no le guste estar en ese signo. ¿Qué va a significar eso? Pues hay dos planetas cocinando, se pueden llevar bien, se pueden llevar mal, pero uno va a estar bastante triste con lo que tiene y otro va a bregar. O puede que los dos estén tristes, o también puede ser que los dos estén bien. Y el tercer escenario es la dignidad accidental. ¿Dónde está esa cocina? ¿Verdad? Si está en una casa de Ushtana 8, 12, 6, pues van a haber problemas. Si está en la 1, si está en la 10, pues va a ser un poco más llevadero. Así tenemos que entender lo que son las conjunciones. Y esto lo sabemos teniendo una base sólida de fundamento astrológico, ¿verdad? Y esa es una conjunción. ¿Qué sucede si incrementamos esa cantidad de planetas? Va a incrementar la posibilidad de mayores dificultades, porque más allá de la metáfora tenemos que recordar que cuando hay dos planetas en un mismo signo, los dos planetas están compitiendo por los recursos de ese signo para cumplir sus agendas planetarias por regencia. Así que si hay una pizza y hay 8 pedazos, si tú estás solo, tú vas a tener los 8 pedazos para ti. Si tú tienes dos personas peleándose por la pizza, no necesariamente los dos van a tener 4 pedazos. Va a depender de los factores que le mencioné. Puede que uno se quede con los 8 pedazos y el otro se quede sin nada. ¿Ok? Así que estas son las cosas que tenemos que tener en mente. Cuando las conjunciones incrementan de planetas, nuevamente incrementa la posibilidad de problemas. Pero recordemos, la posibilidad, las estrellas inclinan, las estrellas no obligan. Cuando tenemos 3 planetas, pues las cosas se complican. Y tenemos que tener en mente que una conjunción de dos planetas es bien normal. Por ejemplo, yo tengo 3 conjunciones de 2 planetas en mi carta. De dicho modo, las conjunciones de 3 planetas suelen ser también normales relativamente, específicamente la conjunción triple del Sol, Mercurio y Venus, esa es la más común. Pero en teoría, nuevamente, se va a complicar esa dinámica en la cocina. Se va a complicar cómo vamos a dividir esas pizzas, ¿verdad? Y según vamos subiendo de la cantidad de planetas, pues sigue incrementando la dificultad. 4 planetas, que es raro, pero no es súper raro, va a crear mucha dificultad, especialmente si está en casas muy presentes, en el ascendente, en la 10. Especialmente si hay vaivenes drásticos en términos de dignidad en relación a los planetas que están participando de esa conjunción. Y luego de eso tenemos que añadirle los aspectos. Hay aspectos positivos, hay aspectos negativos, donde está el regente del signo y así por el estilo. Así que vemos cómo los factores se van complicando y se van complicando y se van complicando. Y según vamos añadiendo planetas a esa conjunción, pues se va a complicar. Luego tenemos conjunciones de 5 planetas, que es bien rara. Creo que hubo un momento
que eran 5 o 6 a principios de los 90. No estoy al tanto en eso, pero una conjunción de 5 planetas es bien rara. Y luego tenemos conjunciones de 6 planetas, que también es súper raro. Y tenemos después, pues, el elefante dorado en peligro de extinción, que es la conjunción de 7 planetas, que eso no ocurre a menudo. La última vez que ocurrió, si no me equivoco, fue en febrero de 1962 en Acuario, que fue un momento trascendental, ¿verdad? Que da paso a toda la cuestión de los 60, que da paso a situaciones globales como la crisis de los misiles en Cuba, el Concilio Vaticano II, el asesinato de John F. Kennedy un año después. Claro, Vaticano II fue después también, pero el punto es que esas conjunciones de muchos planetas siempre se han estudiado y se han conocido en la astrología tradicional, específicamente en la astrología mundana. ¿Se le llamaban stelliums? No, se le llamaban pues conjunciones grandes. Porque cuando hay conjunciones grandes de 7, de 6 planetas, es algo trascendental, es algo muy importante. Y dentro de la nomenclatura contemporánea, este término, que ya pues hemos abonado en términos de su etimología, pues surge para identificar conjunciones de muchos planetas. Porque en teoría, una conjunción con muchos planetas contiene muchas variables y como consecuencia, en adición a ser algo complicada para predecir, a la misma vez crea la posibilidad de tener muchas dificultades en el área donde está esa conjunción múltiple. Si está en la 1, pues va a ser con nosotros mismos. Si está en la 2, con dinero, con posesiones. En la 3, hermanos, valentía, viajes cortos. En la 4, vida doméstica, familia, estirpe paternal, vida interior, ¿verdad? En la 5, creatividad, romances, niños. En la 6, obstáculos, retrasos, enemigos, deudas. 7, la otredad, relaciones románticas, relaciones platónicas. 8, mortalidad, los bienes de otros, altos y bajos súbitos. 9, lo que es nuestra perspectiva de mundo, viajes largos, la religiosidad, la filosofía, lo que nosotros entendemos de cómo el mundo funciona, metafísica y físicamente. La 10, trabajo, vida pública, vida de carrera, profesional. 11, círculos de amistades, metas a largo plazo, sueños y esperanza. Y la 12, finales, lo que son los gastos y lo que es también la cuestión invisible de la vida. Así que pues si usted tiene la conjunción complicada en alguna de esas casas, pues ya sabe cómo le va a afectar. Y dentro de lo que es el mundo de la astrología contemporánea surge este término de stellium. Nadie sabe de dónde salió, ¿verdad? O por lo menos poca gente sabe, debe saberlo, porque uno busca la historia de stellium y todo el mundo lo repite, pero nadie sabe de dónde salió, que es súper común dentro de estos prosaicos círculos. Lo que es un stellium es lo que yo le acabo de comentar, es una conjunción de varios planetas. Y la cosa se complica, porque yo mencioné breves factores. Si el Sol está en una conjunción, están los factores de combustión, que también crea otras dinámicas. Si tenemos planetas retrógrados, también tiene otras dinámicas. Si hay eclipses, hay otras dinámicas, que esto vamos a hablar más adelante. Y de la misma manera, este tipo de conjunciones de 4, ¿verdad? Que suelen ocurrir más a menudo que las de 5, las de 6 o las de 7. En una carta natal es una cosa y en una carta horaria es otra cosa. O sea, tenemos que entender los fundamentos para poder acercarnos a estos conceptos y poder saber qué es qué, para que cuando venga alguien a decirnos algo, nosotros estemos anclados y sepamos cómo defendernos ante la basofia y la propaganda que muchas personas repiten para acariciar ego, ¿verdad? Para vender sus servicios, para explotarnos, para controlar nuestra mente. Recordemos, si usted se lo propone, usted puede ser su mejor astrólogo. Y esta información es vital, porque nuevamente en la astrología hay fundamentos, ¿verdad? Y hay cosas secundarias, las dos son importantes, pero cuando nosotros tenemos los fundamentos claros, no nos vamos a confundir, no nos vamos a tropezar en estas cosas secundarias como es el término del stellium. ¿Okay? Así que, nuevamente, un stellium es una conjunción de varios planetas y eso tiene unas repercusiones que ya expliqué. La palabra stellium surge de la palabra satélite, que a la misma vez tiene su inicio al final del mundo antiguo y al principio del mundo moderno, pero que ha tomado vida dentro de la astrología contemporánea. Yo lo que les recomiendo es que utilice stellium cuando vea una conjunción anormal de muchos planetas. ¿Okay? Pero ahora bien, dentro de estos debates, como decía, creo que fue Freud el que lo acuñó, que en alemán era
de Narcissismus der kleinen Differenz, de kleine Unterschiede, que es básicamente el narcisismo de las pequeñas diferencias, de debatir de qué es un stellium y qué no es un stellium. Corillo, gente, pueblo, escúchenme, la palabra stellium es un invento. Y cuando uno se pone a debatir en relación a un invento, uno está peleando por cosas que no existen, por inventos. Como por ejemplo, hay astrólogos que dicen que un stellium es una conjunción de 3 planetas o más. Hay otros astrólogos que dicen que un stellium es una conjunción de 4 planetas o más. Nuevamente, están debatiendo por algo que no existe. Están en un plano secundario de narcisismo, de pequeñas diferencias. En mi opinión, y nuevamente, yo utilizo stelliums, la palabra la utilizo, no a menudo, pero la utilizo. Para mí un stellium es de 4 planetas o más, porque la conjunción de Mercurio, de Venus y del Sol ocurre muy a menudo. ¿Okay? Claro, las conjunciones de otros planetas, como que yo sé, Júpiter, Saturno y Marte, pues esas son raras. Pero la idea de la cantidad de unidades, pues para mí un stellium es 4 planetas o más. ¿Cuál es la contestación correcta? No hay contestación correcta, porque la palabra stellium es un invento. Yo recomiendo 4 planetas o más por la razón que mencioné. Hay otros astrólogos que dicen que son 3 o más. No importa, es una conjunción al final de cuentas. Número 2, los nodos. Sí, cuando un nodo está con un planeta, se crea una conjunción, pero no es una conjunción normal, en mi opinión. Las conjunciones tienen que ser estrictamente a través del septenario tradicional, porque la conjunción parte de los 5 aspectos clásicos ptolomaicos que a la misma vez parten del tema mundi y la ubicación de los 7 planetas. Como consecuencia, aunque usted tenga Venus con el nodo sur, Marte con el nodo norte, lo que sea, aunque eso sea una conjunción, de por sí no cuenta como una conjunción normal. ¿Por qué? Porque los nodos no son planetas, no son parte del septenario tradicional. Los nodos son puntos matemáticos que se componen básicamente de 2 puntos, que es la órbita de la Luna cuando intercepta la eclíptica. El nodo norte es cuando la Luna en su trayecto, perdón, cuando la Luna en su trayecto va al norte de la eclíptica, y el nodo sur es cuando la Luna en su trayecto va al sur de la eclíptica. Y en esos puntos, como ustedes sabrán, cuando el Sol y la Luna están en conjunción con uno de los nodos, hay eclipses solares. Cuando la Luna y el Sol están en oposición y en conjunción con el eje de los nodos, hay eclipses lunares. Esos eclipses pueden ser parciales, totales, penumbrales, etcétera, etcétera, etcétera. Como consecuencia, no es un cuerpo físico. Como yo he mencionado en otros videos, si los planetas son cuerpos físicos, los nodos son fantasmas. Y cuando hay conjunciones, el cuerpo físico se posee por el fantasma. Así que es una especie de conjunción, pero no es una conjunción tradicional en el sentido que estamos utilizando aquí. Como consecuencia, en mi opinión, los nodos no cuentan en un stellium. Hay astrólogos que le van a decir que sí cuentan, pero al final de cuentas, nuevamente estamos hablando de cosas inventadas en relación a un término que es inventado. Al final de cuentas, es una conjunción. Si usted tiene al nodo norte con Marte, es una conjunción, sí, pero es una conjunción entre un planeta y un nodo. Como consecuencia, es una conjunción especial, ¿verdad? El nodo invisible está con algo visible y tiene un efecto, no me malinterpreten, tiene una expresión astrológica y un potencial predictivo. Si usted tiene 2 planetas con un nodo, pues usted tiene una conjunción de 2 planetas y el nodo. Hay 3 unidades, pero realmente hay 2 planetas en conjunción que están participando de ese nodo. Y aunque sea una conjunción de 3 unidades, en términos reales y visibles, estamos hablando de 2, porque los nodos no se ven. No me malinterpreten, una conjunción de 2 planetas con un nodo va a causar problemas, va a causar dificultades, especialmente si están en 1 y 7, de la misma manera si hay recepciones mutuas, y a la misma vez si hay eclipses, sin duda alguna. Y así subsiguientemente, 3 planetas con un nodo va a dar dolor de cabeza, 4 planetas con un nodo, creo que lo vi una vez, va a causar problemas, y así subsiguientemente. ¿Por qué? Porque nuevamente las conjunciones, mientras más unidades tengan, ya sea planetas sólidos o puntos imaginarios matemáticos como los nodos, la ecuación se complica.
Pero nuevamente, cuando un nodo está ahí, es una conjunción especial y no necesariamente cuenta como una conjunción en lo que estamos hablando de stellium, porque stellium ya de por sí, aunque no lo crean, aunque hay astrólogos modernos que digan que no, en términos por lo menos etimológicos, alude a la idea de estar viendo algo, estar viendo un satélite, estar viendo algo en el cielo, y usted no va a ver los nodos. Aunque en la astrología védica dicen que se ven cuando hay eclipses lunares y solares, pero eso básicamente pues es algo pues metafórico más que nada. ¿Okay? Así que, en mi opinión, los nodos no cuentan dentro de stelliums, pero van a ver astrólogos que van a decir que sí. ¿Cuál es la contestación correcta? No importa, nuevamente por las razones que le mencioné. Finalmente, los transaturninos. Yo soy astrólogo tradicional, usted va a saber lo que le voy a decir. Los transaturninos no se utilizan en la astrología tradicional. Como consecuencia, no existen. Ahora bien, si usted utiliza los planetas transaturninos porque, porque no sabe, o es un ingenuo, o es un iconoclasta, o es un subversivo, o es un nihilista, pues haga el experimento y cuando vea el supuesto stellium de cuando Neptuno o Urano o Plutón está en conjunción, que yo sé, déjame pensar ahora, con Venus o lo que sea, o con algún planeta que no sea el Sol necesariamente, porque los tiene que ver, vaya al cielo y usted va a ver que usted no va a poder ver ni a Urano, ni a Neptuno, ni a Plutón, a menos que usted tenga un telescopio especial y sepa utilizarlo, especialmente para ver a Neptuno. Urano, depende del lugar, lo puede ver con un telescopio normal. Plutón va a ser bien difícil de ver si no tiene un poderoso telescopio. Como consecuencia, no cuentan en Stellium porque los planetas transaturninos no se ven. Yo he hablado de esto en diferentes videos, así que ni los utilice. Y si usted es uno que los utiliza, pues haga ese experimento y nuevamente, esa es una de las razones por las cuales no se utilizan. Y esa es una de las razones por las cuales pues, los transaturninos aluden a la modernidad y a la decadencia en la cual nos encontramos, de la cual pues toma parte la prosaica contraastrología moderna. Y esas son las dos excepciones a final de cuentas. Nuevamente, ¿cuentan los transaturninos en un stellium? Si usted sabe los fundamentos de la astrología tradicional, usted sabe que los transaturninos no se utilizan, como consecuencia se descarta. Ahora bien, usted va a ver debates allá afuera de personas que utilizan los transaturninos, créalo o no, que van a debatir en relación a si forman parte de un stellium o no. Que es bien loco, porque pues, tú sabes, todo va a depender de la cantidad que utilicen, si utilizan nodos. O sea, nuevamente, las cosas se siguen complicando innecesariamente por personas que meramente repiten cosas como un papagayo, que no tienen sentido crítico, que sencillamente se quieren perder en su nihilismo, en su subversión, en su iconoclastismo, y que no son personas críticas, lamentablemente, son personas que sencillamente prefieren vivir fantasías, mentiras, y que se someten a esta explotación, a este control mental y a esta, pues, caricatura que ellos piensan que es astrología, pero no lo es una caricatura. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Así que ya saben, un stellium es una conjunción de muchos planetas. Las conjunciones de muchos planetas traen complicaciones en lo que es la cuestión natal. En la cuestión mundana traen desarrollo significativo. En la cuestión horaria y leccionaria, pues también va a traer cosas significativas y complicaciones. En términos de los debates de qué es un stellium o qué no es un stellium, si los transaturninos se utilizan o no, obviamente no se utilizan, y especialmente los nodos, que eso pues creo que puede traer algún debate pues no tan insignificante, ¿verdad? Pero al final de cuentas los stelliums es un invento, es un invento, es una nomenclatura inventada para crear sensación, para crear miedo, para vender productos. Así que yo espero que de este video ustedes saquen, para las personas que lo están viendo por primera vez o que vienen a mi canal por primera vez, que saquen varias ideas que aquí menciono, que yo he tocado en otros videos, la gente que me sigue pues sabe cómo yo soy. Pero al fin y al cabo, pues yo no estoy diciendo que no utilicen la palabra stellium porque yo la utilizo, pero estén claros de qué es. Y a la misma vez, cuando utilicen cosas de la astrología, estén claros de dónde salen las cosas, por qué son las cosas. O sea, no se vayan en el viaje, hay que estar muy claros de dónde estamos parados, porque la astrología es una ciencia y es un arte tradicional y como consecuencia se basa en la verdad, se basa en el logos.
Y si nosotros estamos bien anclados dentro de esa nomenclatura, dentro de esa cosmovisión, nosotros vamos a estar muy claros de qué es y qué no es. Porque los astrólogos tradicionales están más que claros que la verdad absoluta existe. Por eso es que son astrólogos. Hello. Los astrólogos modernos, pues, como no son astrólogos, como realmente muchos de ellos son psicólogos o son, pues, astrónomos modernos, en el mejor de los casos, ¿verdad? Mayoritariamente son personas con trastornos, con traumas personales, personas enfermas, personas abusadas, personas pues psicológicamente pues con dificultades y pues recurren a diferentes cosas para subsanar su infelicidad y una de ellas pues es la astrología moderna. Porque cuando van a un astrólogo moderno pues usualmente o chocan y se van o gracias a Dios Todopoderoso pues tienen un proceso de transición y tienen un proceso de conversión para ver más allá de las mentiras que lamentablemente son pues las bases de este sistema moderno en el cual nosotros subsistimos. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado este video. Cualquier duda, cualquier pregunta, en confianza, pueden escribirla aquí abajo. De dicho modo, si no han dado like al video, por favor, denle like, ayuda al algoritmo. Y de dicho modo, si no se han suscrito a mi canal, por favor, consideren hacerlo. Me ayuda mucho dentro de mi trabajo. Fernando Raúl Astrology, este canal, el mejor canal de astrología tradicional y védica en español en YouTube. Videos nuevos todos los lunes y todos los jueves. Y nada, chicos, nuevamente no estoy abogando porque no se utilice la palabra stellium, pero tengan en mente todo lo que mencioné en este video, ¿verdad? Y tengan en mente la cuestión de las conjunciones. Es algo bien tricky y es algo bien complicado las conjunciones. Con 2 planetas ya tenemos muchas cosas ocurriendo. Con 3 más, con 4 más, y a eso es lo que alude la idea del stellium. La idea del stellium, ahí tiene una conjunción bien jodona. Y nuevamente, una conjunción alude a varias personas en un mismo espacio, tratando de hacer diferentes cosas con los mismos recursos. Va a haber pelea, va a haber lucha, puede haber alianzas, puede haber comunicación, pero eso va a depender de un montón de factores que hay que tratar carta por carta. Nada, chicos. Nos vemos en la próxima. Aquí, como siempre, Fernando Raúl, siempre a la orden. Les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Cuídense.